Hermanos, sean todos bienvenidos a este culto de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde particularmente vamos a dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Sabemos que tenemos un Dios que resucitó al tercer día, se levantó de los muertos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahí en tu casa yo creo que tú lo crees, y te voy a pedir que si tú tienes tu Biblia a un lado, busques en Mateo 28. Vamos a leer solo 10 versículos del 1 al 10. Vamos a estar ocupando nuestra Biblia, nuestras manos, nuestra voz, porque hemos venido a adorar al Rey de Reyes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que él fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os le he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Nuestro Señor Jesús resucitó, hermanos. Y esta palabra dice que esas hermanitas llegaron y se postraron delante de Él. Y entonces nosotros estamos aquí para adorar al Señor. Amén. Señor, recibe toda gloria a Dios en esta mañana, Señor. Señor, así como aquel día que tú resucitaste, Señor, estas mujeres te adoraron, Señor, se postraron a tus pies, Señor. Aquí estamos nosotros, Señor, pasando tal vez momentos difíciles, Dios, momentos complicados, Señor, en este mundo, en esta ciudad, en este país, Señor. Pero hoy venimos a adorarte, Señor, a postrarnos como lo hizo María, Dios, como lo hicieron tus discípulos y se postraron a tus pies, Señor. Recibe toda honra, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, y siempre has sido el mismo y lo serás, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Que le dices: eres Dios eterno. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres.
eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú eres Dios. Al cielo y dile: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, tú mi Salvador. Exaltamos, Señor, en esta mañana, Padre. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, pues solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar en mi corazón, Señor. Ven y toma tu lugar. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar
puedas disfrutar. Sol de justicia, sol de justicia, estrella de la mañana, pues solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Oh, amado mío, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, mi rey, tu rey. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Amén. Y le podemos dar un aplauso fuerte al Señor. Y en casita darle un aplauso fuerte al Rey. Vamos a cantar esa alabanza que dice: cantad alegres a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorifican al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, alabanza, Señor, has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, conoced su grandeza, alegría, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Y a su nombre tenemos un Señor que resucitó, amén. Por eso celebramos en esta mañana. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo.
lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó, Él resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Él resucitó, Él resucitó, y lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos huyan delante de ti. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. Han triunfado. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
como dice esta alabanza a Dios, tú no estás muerto, Señor. Tú resucitaste de entre los muertos, Señor. Por eso te bendecimos hoy a ti, Señor. Te cantamos con el corazón, Señor, con todo lo que somos, Señor. Recibe toda honra y recibe toda gloria, Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dile a mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande. Y la última vez, mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Te adoramos a ti, Señor. Cuán grande es Él. Mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Santo Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, Dios, Iglesia Benecer, levántate, póstrate, levanta tus manos, dobla tus rodillas, abre tu corazón, abre tu mente, Iglesia Benecer, abre ese corazón hermoso que tienes para que el nombre de nuestro Padre, recordando en aquel tiempo, en aquellos días que Él resucitó con un propósito, para que su iglesia Benecer le honrara, para que la iglesia Benecer le bendijera, para que la iglesia Benecer le glorificara. Benecer glorifica al Padre, glorifica al Padre, glorifica al Padre. Hace 2000 años Él resucitó con ese propósito. Quizás ni siquiera sabíamos, y nadie de muchos los que hemos creído sabíamos lo que estaba pasando, pero su gracia y su misericordia ha llegado hasta este día en cada uno de nosotros, en ti, Iglesia Benecer. Ha llegado su presencia, ha llegado su poder, ha llegado su salvación, ha llegado todo aquello que Él prometió para cada uno de nosotros, que es bendecirnos, darnos de su gracia, darnos de su amor, darnos de su poder, darnos de su misericordia. Iglesia Benecer, Iglesia Benecer, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. No decaigas, no retrocedas, no eches un paso atrás.
hacia adelante, vamos hacia adelante, buscando las bendiciones que Él tiene mucho que darnos todavía. No estamos juntos, pero estamos en espíritu y en verdad. Estamos en espíritu y en verdad, glorificando juntamente al Padre. Oh Iglesia Universal de Jesucristo, a todos mis hermanos en Cristo Jesús, glorifiquemos al Padre, glorifiquemos a nuestro Dios, busquemos su rostro, y si hay algo en nosotros, si algo falta en nosotros, pidámosles perdón, levantémonos, despertemos en estos tiempos de oscuridad. Él es la luz verdadera. Él nos va a llevar y nos va a encaminar por aquel camino de la verdad y de la perfección y de la vida eterna, que es lo que más importa en esta vida. Es la vida eterna, es mantener la salvación, es lo que más importa en esta tierra, Señor. Necesitamos, Padre, que bendigas a todos los doctores, a los médicos, a todos aquellos que están, Padre Santo, poniendo su vida para tanta gente, Dios. Oh Dios, bendícelos, protégelos, sálvalos, Padre, que también ellos volteen a ti, que tú también has venido para que ellos sean salvos en medio de estas tempestades, Dios Todopoderoso. Bendice, Padre, a todos nuestros médicos, doctores, enfermeras, Dios. Y también bendice, Padre, a todo tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por todo, maravilloso Dios. Permite, Dios, que pronto podamos estar juntos, Señor. Que pronto podamos saludarnos, estrechar nuestras manos, Señor. Que pronto, Dios, podamos, Señor, unir esas voces, levantar esas manos, postrarnos, Dios, para honrarte. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Trae bendición, Señor. Trae fortaleza. Dios Todopoderoso, sea tu nombre en cada uno de nosotros. Sea en tu pueblo, sea en tu iglesia, Benecer. Sea, Padre Santo, en todas las misiones, Dios, de la iglesia, Benecer. Bendice a mis pastores aún. A todos los pastores, Señor, sean bendecidos por ti, Padre. Y a todos mis hermanos, y aún por aquellos enfermos, Señor, que están, Señor, en su lecho, en su cama, Señor, sé con ellos, Dios. Padre, Dios eterno, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Gracias, gracias. Mi corazón Señor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la alabanza. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por darnos de tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus favores nuevos cada día, Señor. Gracias. Tú eres fiel, tú eres bueno. Señor, glorifícate también a través de tu palabra y que haga el efecto, Señor, que tú quieras hacer en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo estés actuando en cada vida de los que estamos aquí, de los que están en su hogar, Señor, de los que han de mirar, Padre, de los que han de escuchar, en el nombre de Jesús. Te celebramos a ti que eres vivo, Jesús.
Te celebramos a ti, Espíritu Santo, que nos has llevado hacia Cristo. Y te celebramos a ti, Padre, porque tú entregaste a ese Consolador para ser convencidos. Gracias. Gracias por tu favor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos que están en casa. Dios les bendiga a los muchachos aquí también en la alabanza. Es una bendición el poder servir a Dios y servirles a ustedes, y el poder llevar este tiempo de la palabra de Dios. Espero que esté usted listo, y quisiera que preparara su Biblia ahí en su hogar, que prepare su Biblia. Vamos a trabajar mucho con la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia. Hemos orado por estas necesidades, por la iglesia, por las personas que trabajan en el sector salud, y estamos pidiendo al Señor que también por su palabra obre en nosotros. Así que si puede preparar su Biblia, quiero comenzar y quiero aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto y yo sé que quizá usted tiene algunas otras cositas que hacer, pero por favor regáleme este momento, y sobre todo a su alma regálele este momento, en el nombre de Jesús. Mire, cuando Dios creó a la humanidad, en su diseño, en su creación y en su diseño, Dios tenía la idea de que el ser humano iba a ser inmortal, es decir, que no iba a haber la muerte. Por eso en Génesis capítulo 2, la instrucción fue clara en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que pasó es que cuando ejecutaron el pecado en la desobediencia, ese diseño se corrompió y entonces entró la muerte a la humanidad. A partir de ahí nació lo que es el luto, el duelo, la desesperanza, lo que en sí morir trae a nuestra carne en medio de nuestra sociedad. Entonces el concepto de la resurrección durante la antigüedad no era muy claro. El concepto de resurrección lo encontramos en algunas porciones, pero era muy diferente al concepto de Israel en la antigüedad, al concepto de Israel en la vida contemporánea de Jesús. Hay algunas expresiones muy personales que evocan una esperanza y una idea diferente de la resurrección después de que la muerte había entrado a este mundo. Job capítulo 19 versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahí Job estaba hablando de un concepto que quizá no tenían muy claro todavía en esa época, pero él está hablando de que su carne iba a ver al Señor, una resurrección, aunque el concepto obviamente tenía más un toque material para esa época. Incluso en otras religiones o filosofías como la griega también se hablaba de este concepto de volver a vivir, de la resurrección, pero todo era visto en cuanto a las cosas materiales. Pocas veces era visto en cuanto a las cosas espirituales o celestiales. Por ejemplo, se habla de varios casos de una resurrección temporal, como el hijo de la viuda de Sarepta en el libro de Primera de Reyes. Se habla también de la resurrección del hijo de la Sunamita por medio de Eliseo en Segunda de Reyes 4. También se habla de alguna resurrección que se hizo ocupando los restos de Eliseo en Segunda de Reyes 13. Resurrecciones temporales que después volvieron a morir, pero era para expresar el poder de Dios, para mostrarle al pueblo y exponer el poder de Dios. Pero también empezaron a surgir estas profecías de corte mesiánico, comenzaron en la monarquía realmente, y cuando se iba acercando el juicio para Israel, antes del sitio de Jerusalén, es cuando empezó a tomar más fuerza este concepto de una resurrección espiritual, de una resurrección que tenía que ver con el reino celestial. En el Salmo 16, y yo voy aprovechando el tiempo, y quienes están viéndonos ahí van a estar poniendo las citas también en el Facebook para que usted pueda retroalimentarse, pero si usted me va siguiendo, yo sé que va muy rápido, pero el intro lo quiero hacer así para detenerme un poquito más en la parte sustancial de la solidez de nuestra fe.
Una de las profecías mesiánicas y de resurrección más fuertes está en el Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esta profecía que se da en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó, empezó a hacerse parte del concepto hebreo, del concepto israelita, de una resurrección más allá de cosas materiales, más allá de lo que podían ver y palpar, en una resurrección que tenía que ver con el reino de los cielos. El profeta Oseas, unos años antes de la destrucción del imperio del norte, da una expresión hermosa. Oseas capítulo 6, en Oseas capítulo 6, en el versículo 1, dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjese qué hermoso, porque ya hay un concepto más claro sobre el Mesías, sobre su imperio, sobre volver a vivir, y cómo esto venía a refrescar la vida, iba a dar esperanza a los corazones. Todo esto se fue consolidando en el periodo después del exilio, y mucho más en el periodo intertestamentario. Entre lo que es Malaquías y Mateo hay un número de años donde empezó a verse más fuerte el concepto de la resurrección. Y entonces, cuando ya llega la contemporaneidad de Jesucristo, ya no es raro ver algunos conceptos en la gente, como en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 24. Cuando muere Lázaro y el Señor Jesús va con María y con Marta, y mire cómo ya las personas ya tenían un concepto diferente acerca de la resurrección, una teología más armada, porque Marta le contesta en el versículo 24 al Señor Jesús. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Existían, mire, incluso empezaron a existir en el tiempo intertestamentario 2 grupos antagónicos respecto a la vida futura. Grupos que incluso quisieron confrontar al Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos capítulo 12, vemos esto, en el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, es decir, que estos grupos antagónicos entre fariseos y saduceos, que ya tenían una religión mezclada con la parte griega, con esta parte después de Babilonia, después de los asirios, ya empezaron también a tener una fricción dentro de la misma religión judaica. Esos mismos grupos antagónicos les dieron también problemas a los apóstoles cuando hablaban de la vida futura. En Hechos capítulo 23, si usted me acompaña, iglesia, ahí donde está, Hechos capítulo 23, en el versículo 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y fíjese qué interesante, porque en la época del Señor Jesucristo, la tradición judía y cuando llegó la iglesia se unían en la Pascua, tenían los mismos lazos y a lo mejor varios símbolos en común. Eso lo platicábamos el día jueves acerca de la Pascua y la actitud de los discípulos. Pero en la resurrección no, ahí fue donde fue el parteaguas más completo. Primero por estos 2 grupos antagónicos entre los fariseos y los saduceos. Unos creían en que había una vida futura, en que había ángeles, en que había espíritus, pero los otros no creían. Ellos eran totalmente deterministas, en donde decían: quien murió desapareció y no hay nada más hacia allá. Y fíjese qué interesante, porque también le trajeron problemas a la iglesia. Pero también esa
esa cisma tan grande se dio entre el judaísmo y la iglesia, porque no aceptaban, y hasta la fecha no aceptan a Jesucristo como el Mesías que ha venido. Y eso vino a ser un parteaguas tan grande, tan fuerte, que aún los mismos romanos lucharon en contra de la noticia de la resurrección. Usted sabe esa historia. Cuando aquellos, primero los fariseos quisieron sobornar a los guardias para decir que se habían robado el cuerpo, y después el regar toda esta situación. Pero cuando la iglesia tenía ya ese poder, esa autoridad del Espíritu Santo, no podían callar, y entonces se convirtió en un problema. Y por eso es que llegaron a este tiempo, como cuando Pablo estaba hablando en Hechos 23. Para el judaísmo y el islam incluso es aceptable la idea de la resurrección, cada uno en su Dios, cada uno en su idea. Pero para el cristianismo la resurrección no es una idea aceptable. Para el cristianismo la resurrección es el pilar de nuestra fe. Para nosotros el que Cristo haya resucitado es la principal convicción por la cual nosotros caminamos en Él. Porque Él vive, nosotros vivimos. Filipenses capítulo 13, aquí sí voy a ir un poquito más despacio. Si usted me acompaña allá en su casa, iglesia, en el capítulo 3, voy a leer el versículo 20 y 21. Vea cómo la doctrina de la resurrección y toda esta enseñanza teológica de la iglesia bajo la autoridad del Espíritu Santo comenzó a fluir de tal modo que se convirtió en una enseñanza clara dentro de todas las congregaciones. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros no esperamos volver a vivir para estar en esta tierra. No esperamos volver a vivir para poder lograr las cosas en este mundo, para tener la misma familia o los mismos bienes o aún el mismo cuerpo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es chocante para una religión determinista, es chocante escuchar eso. Para un humanismo tan secularizado en este mundo, es chocante escuchar que hoy en día existe todavía una iglesia que dice: vamos a vivir para siempre en la eternidad. Y mire lo que dice el versículo 21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Si usted es hijo de Dios, dele gloria al Rey. Porque así como Jesús en un día como hoy, o al menos como conmemoramos hoy, Él resucitó y su cuerpo fue transformado y fue glorificado, la Biblia nos promete que todos nosotros vamos a ser glorificados igual. Espero que le dé gusto y le dé alegría. Porque dice la palabra de Dios: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La resurrección para los hijos de Dios tiene una connotación espiritual, eterna y al final material. Para los judíos en la antigüedad era primero material, después fueron aprendiendo que tenía un sentido espiritual y muy tardíamente pensaron en una resurrección eterna, celestial. Pero para la iglesia fue tan claro esa connotación espiritual de parte del Rey, Dios dándonos vida, convirtiéndose en eternidad para siempre con Él. Y al final lo interesante era el cuerpo. Por eso el Señor Jesús dijo una máxima en Juan 11:25. Y mire cómo para esa época ya estaba claro que los discípulos y los seguidores de Jesús empezaban a entender otras cosas. Cuando Jesús les hablaba con parábolas, muchos no entendían. Y a veces los apóstoles no entendían, y por eso tenían su charla privada con el Señor, y el Señor les enseñaba. Pero muchas cosas ya las captaban, ya lo iban entendiendo más claramente. Por eso cuando Jesús dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros comprendemos eso. Él no estaba hablando solamente de Lázaro y su vida. Él no estaba hablando solamente de dar vida a personas fallecidas para que vivieran un tiempecito. Él estaba hablando de aquellos que incluso muertos en el pecado volveríamos a vivir.
lo que se perdió en Edén, todo el diseño que vino a corromper el pecado, a destruir con la muerte, nuestro Señor Jesucristo ha venido a restaurarlo por medio de su muerte y de su resurrección. Esa es nuestra parte vital, esa es la solidez de nuestra fe. Nuestra fe no es vana, nuestra fe es tan sólida. Pero por esos mismos comentarios, por esas mismas posturas que desde la antigüedad ya se daban, desde la época de la iglesia primitiva hasta hoy, es que nosotros tomamos un tiempo no solamente para celebrar al resucitado, sino para aprender de Él, conocer de Él y afirmar nuestra fe, hacerla cada día más sólida en nuestro corazón. Nadie va a poder entender la resurrección completamente hasta el día que tenga que resucitar. Los hijos de Dios tenemos dos esperanzas: los que estamos vivos, que nos toque algo que se conoce como el arrebatamiento, pero los que ya partieron, que puedan tener parte en esa resurrección para estar con su Rey. Cual fuera de las dos, seguimos en una fe sólida y cierta. El Espíritu Santo trayendo inspiración, ahora sí, inspiración canónica. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, expresó esto. Y espero usted se alegre de alegría, se llene de alegría cuando vayamos a leer esta porción. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 11. ¿Ya están aquí, hermanos? Sí, amén, gloria a Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Escúcheme bien, la predicación del Evangelio no solamente implica la muerte de Jesús en la cruz para perdonar nuestros pecados. La predicación del Evangelio también implica su resurrección para que por su vida nosotros encontremos esa vida eterna. La obra de Cristo es completa a razón de la cruz, pero también a razón de esa cueva vacía, donde solamente quedó el rastro de que ahí estuvo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando en el versículo 12 dice el apóstol Pablo: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿se da cuenta? Esto es lo que hemos predicado, esto es lo que hemos creído, y esto es lo que la iglesia va a predicar y va a creer por siempre. Aunque cambien las ideas seculares, aunque cambien las ideas humanistas, aunque cambien las ideas religiosas, la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que la iglesia cree: que así como Jesús murió, así también resucitó, y que un día volverá por nosotros. No nos cansaremos de predicar en eso. Pero el apóstol Pablo lo aclara: si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Es muy posible que se refería a los saduceos, pero también es muy posible que se refería a toda esta escuela helenista romana que se había dado. Aunque fíjese que los romanos en su mitología hablaban de la resurrección. Algunos de sus dioses habían resucitado. Qué Dios tan extraño. Pero escuche bien, el poder de Cristo se revela en esto. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Ahí Pablo está usando una ironía. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero escuche bien, nosotros tenemos una fe sólida, no una fe vana. Pero Pablo sigue diciendo: si la iglesia deja de creer en el Cristo resucitado, si la iglesia sigue hablando de un Cristo muerto, si la iglesia piensa y la gente cree que Cristo es una figura de una cruz con un hombre ahí crucificado, una pieza de madera o de cemento o de yeso crucificada, entonces vana es la predicación. Y fíjese lo que sigue diciendo. Versículo 15: y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque acuérdense que los discípulos predicaban que habían visto al Mesías resucitado. Pablo también lo enseñaba. Yo iba para Damasco y me encontré con el Rey, y me habló y me dijo que ya no tuviera problemas con él. Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está usando esta ironía. ¿Por qué? Versículo 16: porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo están perdidos. Y fíjese bien, iglesia, por eso es tan importante entender eso. No solamente celebrar una Semana Santa y decir hoy es domingo de resurrección y pasó así, fueron las mujeres al sepulcro. Escúcheme bien, los apóstoles ni siquiera ellos estaban creyendo en la resurrección de Jesús. Las mujeres no fueron a buscar a Cristo vivo, fueron a arreglar el cuerpo que estaba muerto, para ponerle esa esencia, para ponerle esos aromas. Pero la iglesia de hoy, que ya tenemos esa revelación completa y entendida, no podemos seguir viviendo así, pensando en el aquí y en el ahora solamente, con una mentalidad solamente humana, secular y materialista. Tenemos que saber y creer sólidamente que nuestro Rey de Reyes está vivo. Porque si en esta vida, estoy en el versículo 19, solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Claro, porque estos grupos decían que no había resurrección, y por eso Pablo decía, si es así, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero aquí va la certeza y la solidez de nuestra fe. Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Yo creo que muchos podremos decir aleluya. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿te acuerdas de aquel Edén, de aquel Adán? También por un hombre entró la resurrección de los muertos. Aleluya. Para la iglesia esa es nuestra alegría, esa es nuestra dicha, esa es nuestra bienaventuranza. Por eso es que cuando los hijos de Dios participaban de un velorio, cuando los hijos de Dios iban a recoger una persona muerta, aún en el coliseo, aún en la arena o aún en la calle, y lo iban a traer para guardarlo, para tenerlo listo para el día de la resurrección. Incluso en Roma hay algunas lápidas, yo nunca he ido, pero una amiga mía fue hace unos años y me trajo algunas postales, donde en las catacumbas había unas lápidas, y una me llamó la atención. Nuestra hermana, no recuerdo bien el nombre, pero decía, nuestra hermana, algún día nos volveremos a ver. Nuestro hermano preparado para el día postrero. Esa es nuestra esperanza. Y con los cristianos, cuando dejan de ver la vida eterna, cuando dejamos de ver la resurrección de Cristo, cuando dejamos de entender que Dios es tan grande y tan poderoso que Él levantó a Cristo de los muertos y nos va a levantar a nosotros. Es por eso que hoy en día hay muchos cristianos que necesitan terapia psicológica cuando pierden un familiar, que necesitan ayuda hasta psiquiátrica porque no pueden superar un duelo, porque ni siquiera tienen clara su fe es tan vana porque no han entendido que el Hijo de Dios resucitado está sobre nosotros. Fíjese qué hermoso, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. La noticia es esta: si el Señor Jesús tuvo que pasar por la muerte, es porque así estaba esa corrupción del diseño. Él tenía que pasar por la muerte para poder lograr la resurrección. La noticia para nosotros es que todos vamos a morir, a menos que venga el arrebatamiento antes. Pero la diferencia radica en esto: así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué tipo de iglesia tenemos? ¿Qué tipo de vida tenemos, iglesia? ¿Una vida vivificada o una vida de muerto? Y fíjese qué interesante, porque usted lo puede ver desde el orden espiritual hasta el orden material. Hay muchas personas que tienen vida, sí, que tienen aliento de vida, que tienen salud, pero viven como muertos en vida. Y conozco hijos de Dios que están en el lecho de muerte, que están ya por partir con su Señor, pero uno está con ellos y le contagian vida, porque en Cristo todos somos vivificados, pero cada uno según su orden. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, y en eso no deberíamos de tener dudas. Hoy en día, donde hay tanta escatología y donde hay tanto amarillismo escatológico, nosotros no deberíamos de tener tantas dudas del futuro.
ni siquiera tantas dudas de este tiempo. Deberíamos de tener más certeza. ¿Cuál es el orden? Cristo, que es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se acuerda lo que hablábamos del arrebatamiento? Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La resurrección se hizo tan importante en la iglesia que se hizo parte fundamental de la enseñanza de la iglesia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 2, segunda carta a Timoteo capítulo 2, le comentaba que íbamos a utilizar mucho la Biblia el día de hoy. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 en el versículo 7. Y yo me imagino a Pablo escribiéndole a Timoteo, pero me imagino más cuando Timoteo recibió esa segunda carta. Pablo ya estaba próximo a partir de este mundo, y me encanta cuando le escribe, y quiero pensar en un Timoteo ya un poco más maduro, ya un hombre ya más sólido en el evangelio y con una fe sólida. En el versículo 7 le dice Pablo a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y le viene hablando de varias recomendaciones, pero me encanta lo que le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Pablo, soy pastor. Tú me recomendaste en la primera carta, me dijiste que nadie tuviera en poco mi juventud. ¿Cómo me dices que me acuerde de Jesús? Fíjese bien, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Iglesia, acordémonos de Jesús. Acordémonos de ese Cristo que vino a encarnarse del linaje de David, pero que murió y resucitó por nuestros pecados. Resucitó de los muertos conforme al evangelio. Una iglesia que no se acuerda de Jesús tiene tiempo para todo menos para Jesús. Una iglesia que no se acuerda de Jesús tiene tiempo hasta para cosas de la iglesia, pero no se acuerda de Jesús. Pero cuando Cristo es tan vivo en nosotros, tan real en nosotros, caminando en, con y por nosotros, todo cambia. Todo cambia. En este tiempo, mientras usted va a la primera, a los Corintios capítulo 15 una vez más, en este tiempo de crisis sanitaria, creo que en todo el mundo, al principio a todo el mundo lo agarró entre de sorpresa, algunos con negación, otros con demasiado temor. Y sin duda que la mayoría de gente lo que tiene es temor a morir. Hasta los cristianos. Muchos tienen temor a morir. Y no le digo que esté mal, naturalmente así es. Dios nos dio hasta un sentido de vida. Por eso es que usted cuando se va a caer pone las manos. Por eso es que yo veo una medicina que está caducada y no me la tomo. Todos tenemos un sentido de vida. Pero cuando tenemos una esperanza viva, una fe sólida y cierta, sabemos que esto puede pasar. He visto a muchas personas partir de este mundo. Me ha tocado estar incluso en el momento preciso donde varias personas han dejado este mundo. Literalmente ver su último aliento, la última de las expresiones de su rostro. Y hay muchas personas que siempre tenemos la misma pregunta, o casi siempre. Cuando alguien muere, todos preguntamos: ¿voy a volver a ver a mi familiar? ¿Vamos a volver a ser esposos? ¿Vamos a volver a ser esposas? O sea, todo mundo tiene como que esa duda. ¿Cómo seremos? Hasta ha habido conflictos acerca de la sepultura. ¿Es bueno sepultar? ¿Es malo incinerar? ¿Qué pasó con aquellos que murieron en un naufragio? Los que murieron en la hoguera, los que murieron comidos por animales, y muchas dudas. Pero aún la misma Biblia nos da certeza de eso. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 35.
Y yo espero que esta palabra le dé aliento a aquellos que están pasando alguna enfermedad, o a aquellos que tienen alguna noticia sobre su vida o su salud en este tiempo. Señor puede dar salud en este tiempo, yo lo creo. Pero lo más importante que le va a sostener a usted y a mí, a pesar de la enfermedad, a pesar del deterioro del cuerpo, es esa esperanza, esa fe sólida en la resurrección de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero dirá alguno, estoy en el versículo 35 de 1 Corintios 15. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es lo que le comento. Mucha gente se pregunta eso. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no se muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Quizá eso tenga una referencia al trigo y a la cizaña. Y está hablando de ese grano hermoso de trigo que son los hijos de Dios, o esa cizaña, imitación, que no es aquel que es hijo de Dios. Incluso aquel cristiano tibio puede pasar ahí. Pero no es mi punto. Versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Por eso es tan hermoso el Señor. Sabemos gorditos, sabemos flaquitos, sabemos chaparritos, sabemos altos, sabemos guapos, hay feos. Pero a cada uno Dios nos dio como Él quiso. Esto es impresionante, porque hoy en día, donde encontramos a la gente desalentada por su cuerpo, cada día es más triste mirar cómo tenemos personas, y antes se decía a los jóvenes, déjeme decirle, cada día es más triste ver ancianas operándose y operándose y operándose porque no están felices ni con su envejecimiento. Conozco un hombre, no es mi amigo, pero lo conozco, que se hizo la liposucción a los 55 años de vida, hermano. Creo que es natural el que uno tenga un abdomen prominente, aunque no hay que tenerlo tanto. Tanta gente insatisfecha con su cuerpo, tanta gente insatisfecha con su cara, tanta gente insatisfecha con su vida. Pero escúcheme bien, cuando usted y yo encontramos a Cristo, encontramos al resucitado, todo tiene sentido para nosotros. Lo que soy, lo que tengo, cómo me veo, Dios lo ha puesto para mi vida, porque Él así ha querido a cada semilla darle su propio cuerpo. Iglesia, usted y yo no deberíamos de vivir en esos estereotipos humanos, en esos estereotipos sociales. Nosotros tenemos algo más grande, que es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Ahora ve el versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Escúcheme bien, esto es importante, porque esto nos da certeza y seguridad. Nosotros no creemos como nuestras culturas prehispánicas, que cuando resucitaban iban con un choloscuincle también en su resurrección, porque necesitaban que el perro los acompañara para pasar el río, para llegar al mundo de los muertos. Nosotros solamente creemos en la resurrección de los seres humanos, porque Cristo vino a redimir aquella humanidad que se perdió en el Edén, aquella humanidad que se distorsionó por el pecado a razón del Edén. Y yo sé que estoy rompiéndole el corazón hoy a muchos. Firulais no va a estar conmigo. No va a estar. Cada uno tiene su cuerpo. Es diferente carne, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos esta promesa, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Se da cuenta? Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, por eso nos entierran. Pero mucha gente ha muerto y ha sucedido demasiadas cosas. Pero ese cuerpo corrupto, corrompido por el pecado, corrompido por esta muerte, es el que se va a sembrar, es el que se va a morir.
es donde se va a cumplir aquella porción de Génesis 3, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero mire qué hermoso, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No me puedo quedar mucho en eso, pero usted puede leer los últimos capítulos de los evangelios sinópticos después de la resurrección, para ver algunos detalles que tiene este nuevo cuerpo y que Jesucristo los pudo evidenciar. Marcas similares, pero capacidades totalmente sobrenaturales. Pero no me quiero tardar mucho ahí. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermanos, nuestra resurrección tiene que ver primeramente con nuestro espíritu. Ahí es donde se cumple Colosenses, cuando dice que Cristo nos sentó con Él juntamente en lugares celestiales, porque todo tiene y empieza con nuestro espíritu. Dios, cuando nos da salvación, va moldeando todo nuestro ser. Por eso dice el versículo 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Por eso todos hemos de morir. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Entremos en gloria y estaremos en un cuerpo glorificado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es que nosotros, iglesia, no nos aferramos al aquí y a la ahora, no nos aferramos a esta tierra, ni a los bienes de este mundo. Nosotros no estamos buscando reinar para siempre en la tierra. Nosotros estamos buscando un reino más grande, perfecto, donde está Jesús. He aquí os digo un misterio. Y en este domingo de resurrección, Dios me llevó a meditar una vez más en eso. De nada sirve una sociedad que quiere celebrar una Semana Santa y recordar que hoy es domingo de resurrección si no queremos vivir con el resucitado. Porque cuando nos encontramos con el resucitado, todo cambia. Absolutamente todo se transforma. Nuestra vida ya no es la misma, mi pensamiento no es el mismo, mi corazón y mis emociones no son lo mismo, aún mis decisiones han cambiado. Porque Él es todo para nosotros, porque Él ha cambiado todo nuestro ser y nos ha hecho a su gloria. Por eso dice la palabra de Dios, digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Arrebatamiento y resurrección juntos en ese evento tan precioso. Quizá esta generación, quizá alguno de los muchachos del grupo que son jóvenes, les toque el arrebatamiento. A mí quiero que me toque, anhelo eso. Pero si paso a la catapixia antes, pues quiero estar en esa resurrección. Amén, hermanos que estamos más grandes. Queremos estar en esa resurrección. No me acongojo si yo muero antes. Yo sé que mi Señor, Él es mi Redentor y me va a dar vida juntamente con Él. Pero si tengo vida, estoy listo y preparado, porque Él lo dice, vamos a ser transformados. Versículo 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No nos preocupe, iglesia, muchachos, esto lo digo a los jóvenes. No les preocupen sus cejas, sus lonjas, su color, su cabello. Escúchenme bien, eso no le importa a Dios. Cuiden su salud, eso sí es importante. Báñense, eso es bueno, arréglense.
Eso es necesario. Pero ¿saben una cosa? No vivamos atados a este cuerpo corrupto y corruptible, porque nuestra vida va a estar glorificada en Dios. Dios lo va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aún la actitud de la iglesia cambió ese día en que fue traspasada la piedra, en que fue removida la piedra y el Rey de la Gloria salió. Aún nuestra actitud respecto a la muerte cambió. Y nuestra fe se hizo sólida. Y entendimos que tenemos una victoria contundente. Y tenemos una esperanza tan clara a razón de la resurrección. Iglesia, ya no hay dudas ni del futuro, ni de las circunstancias, ni de lo que vendrá cuando estemos con Él resucitado. Ya no hay duda en época de pandemia, ya no hay duda en época de austeridad, ya no hay duda en la opulencia, ya no hay duda. Dios ha hecho de nosotros una nueva creación. Qué hermoso es el Señor. Ya que les he robado mucho de su tiempo, y para los hermanos que estén todavía, quiero dejar que la palabra hable con una última porción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Señor, gracias por tu favor. Si está allí en casa y tiene su Biblia, búsquelo. Si no tiene Biblia, escúchelo, por favor. Lo voy a leer en un momentito. Tenemos una esperanza tan viva, iglesia. Una esperanza en el resucitado, que trasciende un domingo de resurrección, que trasciende una Semana Santa, que trasciende una cuarentena, que trasciende un año bueno o un año difícil. Trasciende todas las cosas. Él es el Rey. Asombra nuestra vida, asombra nuestro corazón. Él es tan bueno y tan maravilloso. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Discúlpeme que suba la voz, pero me emociona. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Lo ve? ¿Se da cuenta? Ahí está nuestra principal esperanza, en la resurrección de Jesús. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo reitero, en los cielos para vosotros. Que desafortunadamente hemos encontrado ya un tiempo donde la doctrina de que no existe el cielo va en aumento. Y desde los primeros siglos la doctrina de que no existía el infierno también. Pero la palabra es firme. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué no medita un momentito en lo que acaba de leer? Medite un momentito en la presencia del resucitado en su vida. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia se haga clara en las vidas,
Que tu presencia se haga clara en los corazones, en cada hogar, en cada familia, en cada pequeño, en cada joven, en cada adulto. Que tu presencia se haga clara. Sí, Señor. El Dios inmortal, eterno. Gracias, Señor. Nos asombra, Señor, tu grandeza. Sí, Señor, gracias. Nos has dado vida juntamente contigo. En el cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha, iglesia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, nuestra vida debe ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Esa es nuestra alegría, esa es nuestra celebración. Él es nuestro Señor. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de bondad. Iglesia, ¿por qué no ahí donde está? ¿Por qué no un momentito levanta sus manos o cierra sus ojos? Le da la gloria al Rey. No hay suficientes palabras para decirle aleluya. Tú eres el resucitado, Señor. Es santo. Señor, gracias. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Gracias. Señor, gracias por tu misericordia. Estoy seguro que la resurrección sigue asombrando nuestra vida. Es algo que terminaremos de comprender aquel día cuando estemos ante ti, Señor. Pero mientras tanto, que sea una verdad inconmovible, que sea una solidez en nuestro corazón, que sea una verdad fundamental en la vida de tu iglesia. Mientras llega ese día, queremos descansar en tu resurrección y vivificarnos en ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, gracias por su paciencia, gracias por su atención. He vuelto con el Evangelio eterno. No, gracias de verdad. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo de alabanza, de oración y de enseñanza.
Por favor, no dejen de hacer sus devocionales, no dejen de trabajar en el hogar su fe, no dejen de hacer cadena de oración. Seguimos orando por la iglesia, por la sociedad, por el gobierno, por los pastores, por el personal médico, por nuestras familias. Seguimos pidiéndole al Señor, aún por nuestra economía y la economía de nuestros estados, de nuestra nación, de nuestras comunidades. Se les ama a todos en Estados Unidos, se les ama a todos en los diferentes estados donde nos han acompañado, y por supuesto, Iglesia Ebenecer, se les ama mucho, se les extraña mucho, pero pronto vamos a estar juntos, primeramente Dios. Por favor, oren por el ministerio de alabanza, oren por los muchachos, han estado trabajando mucho, oren por el equipo de las transmisiones, también han estado trabajando mucho en este tiempo, oren por el consejo consultivo, por los ancianos, han estado trabajando a marchas forzadas en este tiempo. Gracias, se les ama. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, tú eres fiel y eres bueno. Te pido que estés atendiendo, Señor, nuestra vida durante esta semana, y que estemos descansando en tu cobijo y en tu presencia. Esperamos por la fe que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Les amamos, que Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde, que descansen.